Hola, mi nombre es Ricardo Valenzuela y esta es la actividad 1415. Voy a hablar un poco sobre la electrónica de potencia. La electrónica de potencia busca poder manipular el flujo de los electrones. En pocas palabras, se trata de manipular la carga que nos da una fuente eléctrica. En la electrónica de potencia vamos a ver diferentes componentes y en algunos de los casos estos pueden ser semiconductores, los cuales estos podrían funcionar como interruptor y esto para poder controlar la corriente. La electrónica de potencia en la vida actual ha participado en el desarrollo de diferentes estructuras que involucran la energía. La electrónica de potencia en la vida actual la podemos encontrar desde la calle hasta tu hogar. Gracias a la invención de los reguladores, podemos utilizar la corriente alterna que viaja de muy largas distancias, que puede llegar a tu hogar, y gracias a otros reguladores que disminuyen el voltaje, puede ser más usable y evitar que sea peligroso. Más adelante vamos a hablar sobre unos componentes y también sobre algunos convertidores que explican más esto. A continuación voy a hablar sobre algunos convertidores que existen en la electrónica de potencia, pero para eso primero tengo que explicar lo que es la corriente alterna y la corriente directa. Prácticamente la corriente alterna es donde van variando los flujos de electrones de una manera hacia arriba y hacia abajo formando una onda, y la corriente directa, como la palabra lo dice, va en línea recta, o sea, no hace ningún movimiento. Y para eso vamos a hablar ahora sobre los tipos de convertidores que existen. Y para empezar vamos a hablar sobre el rectificador controlado, que va de corriente alterna a corriente directa, que es un rectificador que controla la señal y tiene la posibilidad de variar la intensidad de voltaje. Hablando de otros convertidores, vamos a hablar sobre el corriente alterna a corriente alterna. Este dispositivo permite que en la salida del voltaje y la frecuencia tengan diferentes cambios y estos puedan ser modificados, también conocidos como convertidores directos de frecuencia. El convertidor de corriente directa a corriente directa es un convertidor de potencia que modifica la corriente continua de un nivel de tensión hacia otro, también llamados recortadores. El convertidor de corriente directa a corriente directa es un convertidor de potencia que modifica la corriente continua de un nivel de tensión hacia otro. Estos también pueden ser llamados recortadores. Bueno, ahora daremos inicio a los componentes de potencia que hemos utilizado en clase. Para iniciar me gustaría hablar un poco sobre los símbolos que estos tienen. Prácticamente cada componente se identifica con un símbolo, esto para ser más fácil leído a la hora de leer un diagrama y saber qué componente es el que se refieren según su símbolo. Y gracias al símbolo podemos identificar la polarización según si este tiene o no de cada componente. Una vez dicho esto, hoy hablaremos un poco sobre el puente rectificador del diodo. Este dispositivo tiene la función de convertir la corriente alterna a directa de una manera muy sencilla. Este dispositivo cuenta con 4 terminales, positivo y negativo, alterna y alterna. Según cuando la corriente alterna entra en acción, solamente 2 diodos entran en acción, según la forma en que esté conectado, si positivo o negativo o positivo. La corriente fluye según la polarización directa del diodo y al final, por la salida obtendremos corriente directa pulsante, y esto que la corriente no queda 100% fija. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre el transistor IGBT. Este transistor es una combinación entre el MOSFET con un BJT. Su funcionamiento es que si un voltaje entra por la puerta y el emisor es mayor al voltaje del transistor, se carga el capacitor interno que tiene del transistor y permite que la corriente circule por el colector.